Apocalipsis capítulo 2, verso 12, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Bien, esta ciudad, Pérgamo, era una ciudad sumamente mundana, idólatra, pagana. Había demasiado paganismo en esta ciudad. Había demasiada maldad, hechicerías, brujerías, idolatrías. Allá en ese lugar se adoraba a Zeus, que viene siendo el dios más grande de la mitología griega, que es Júpiter. Allá lo adoraban a él. Y allá tenían las imágenes de Zeus, los altares a Zeus y altares a cualquier clase de ídolos, Astarot, Astarte y todas las demás maldades que había en esa ciudad. El Señor se refiere siempre, el destinatario de la carta que le envía es siempre el ángel de la iglesia. Eso quiere decir el pastor de la iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: el Señor se pone en plan de batalla contra las falsas doctrinas. ¿Qué hablaba el Señor a la iglesia de Pérgamo? Tienes, tengo contra ti, dice, unas pocas cosas. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nitas. Cuando el Señor dice, tengo unas pocas cosas contra ti, no quiero decir que esté pasando por alto las falsas doctrinas o el error en la iglesia. El hecho de que Él diga, tengo unas pocas cosas contra ti, no quiere decir que no sea grave lo que Él encontró en esa iglesia. De hecho, el hecho, hermano, de que el Señor diga, el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿qué le representa a usted esa imagen? Espada, alguien que tiene una espada en sus manos. Estaba el Señor en pie de batalla, estaba declarando, o cambian y se arrepienten, o voy contra ellos, o voy contra ustedes con mi espada de 2 filos. Esto simboliza, símbolo de autoridad divina, implica liberación, señal de juicio, símbolo de violencia, señal de juicio, símbolo del Espíritu Santo, palabra aguda, viva. No nos olvidemos que la palabra del Señor dice por allá en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos o de doble filo, muy eficaz. Vendría a ellos con el poder de su palabra. Las palabras de Dios son como espadas. Tienen poder, y tienen poder de matar, de quitar la vida, o tienen el poder de dar la vida, porque dice que está con la espada aguda de 2 filos, significa repentino, intenso, presto, afilado, veloz, rápido. Se refiere a la espada, que es evidente que la espada sirve para castigo. Es claro que cuando alguien muestra el instrumento de castigo significa amenaza.
El Señor estaba reprobando esta iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba donde alberga el error. Y el Señor le dice en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Satanás estaba entronizado allá en Babilonia, pero al ser Babilonia derribada, como lo había dicho el Señor, entonces Satanás tomó todo ese lugar de Pérgamo. ¿Por qué? Porque allá había demasiada idolatría y demasiado paganismo, demasiado pecado. Entonces Satanás donde se le abre puerta, allí va corriendo rápido, sin demora. O sea, apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay cosas, hermano, que no son negociables. A todo lo que Dios dice en su palabra, nosotros debemos de decir sí y amén. La iglesia, hermanos, allá en Pérgamo, en ese momento fue cuando nació la unión entre la iglesia de Jesucristo y el paganismo, dando a luz la iglesia religiosa llamada católica, apostólica y romana. En el tiempo de la iglesia en Pérgamo, ellos estaban siendo perseguidos, muertos. Recordemos que dice la palabra del Señor, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Perseguidos y muertos. En ese tiempo en la iglesia en Pérgamo se les estaba exigiendo a todo el mundo, y se les estaba exigiendo a la iglesia de Cristo, que ellos debían declarar que César era el Dios, que César era el Señor, que se levantó Constantino y tuvo una visión de la cruz y dijo, por medio de ese símbolo, él no entendió claramente lo que se le quería dar a entender. Él no entendió que no era la cruz en sí de palo y eso, sino que era el sacrificio de Jesús. Entonces, como él era emperador, dijo, yo tuve esa visión con la cruz, puede ser que esto es bueno de alguna manera. Y entonces se fueron a la iglesia de Cristo, allá en Pérgamo, y les propusieron, si ustedes se unen a nosotros no vamos a volver a perseguirlos. Va a ser muy bueno para ustedes porque van a tener toda la libertad, como diríamos hoy, o una libertad de cultos. Resulta que Constantino dijo, bueno, de hoy en adelante todos vamos a llamarnos cristianos. Se decretó como ley que todos iban a ser cristianos. Entonces, como ley es ley, ellos empezaron a caminar hacia donde se reunían los cristianos verdaderos. Aunque no se habían convertido de corazón, empezaron a llamarse cristianos. Empezaron a entrar a la iglesia del Señor sin haberse convertido. Entonces ellos entraron y empezaron a traer todas las doctrinas de ellos, a unirlas con la iglesia de Jesús. Y esas doctrinas son las doctrinas contra las cuales el Señor se levanta en esta carta a la iglesia en Pérgamo. La doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas, y vinieron y contaminaron la casa de Dios. De ahí, dice la historia, dice que muchos, los verdaderos, los que salían de allí para otros lugares, porque no soportaban la mundanalidad de aquellos que no se habían convertido. Otros los aceptaban y allí estaban en medio de ellos. Gente practicando cualquier clase de maldad, pero se llamaban cristianos. Así fue como nació el Estado religioso del Vaticano, la Iglesia Romana. Y la sometió a la seducción y a la corrupción. Esto sucedió 312 años a 590 después de Jesucristo. Hoy no estamos en Pérgamo, hoy no estamos en Asia, hoy estamos en Cartago, Valle, Colombia. Pero la palabra de Dios es para hoy
para su pueblo, para su iglesia, en cualquier lugar del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está hablando a nosotros, que quienes quieren seguir una vida mundana y carnal no se han rendido al gobierno de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pudiera suceder que nosotros, llamándonos cristianos, hermanos, abracemos la doctrina de Balaán, de los nicolaitas, y seamos personas mundanas que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. No podemos llamarnos cristianos y seguir en adulterio, ni siquiera permitirlo en nuestro corazón. No podemos llamarnos cristianos y vivir en fornicación, ni siquiera permitirlo en nuestro corazón. No podemos llamarnos cristianos y soportar el homosexualismo, soportar el lesbianismo, decir es muy normal, no pasa nada. No podemos, todo esto son demonios. Dios no lo estableció así. Solo hay que disponer el corazón a abrirlo para que Él haga su obra perfecta. Solo tenemos que entender y retener la palabra del Señor que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque la verdad eran dos cosas. ¿Cuál? La doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Eran dos cosas. Pero dos cosas, hermano, que pueden llegar a ser fatales si son graves. Dos cosas son pocas, pero si son graves pueden llegar a ser fatales, a traer muerte. Y realmente eran fatales. Con la doctrina de Balaán. ¿Qué es la doctrina de Balaán? Balaán quedó entre los judíos como prototipo de inductor del mal, o sea que traía el mal a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Era un adivinador de cierto rango entre los madianitas. Miremos Números, capítulo 31. Este era el profeta de los gentiles que un día se levantó a maldecir al pueblo de Israel y que Dios no se lo permitió. Tenía algún conocimiento de Dios, pero no era un profeta de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. De estos que está hablando el Señor aquí, atrevidos, contumaces, rebeldes, murmuradores, creyosos, dice por allá en Judas, que están cargados de adulterio, de inmundicia sexual y toda clase de pecado. Dice el Señor, son como Balaán, como quien dice, lo mismo que la iglesia en Pérgamo. Tienen la doctrina de Balaán. Todo aquel que ama estas cosas tiene la doctrina de Balaam. Todos aquellos que no respetan a las autoridades tienen la doctrina de Balaam. Todos aquellos que aman adulterio, fornicación, pornografía, toda clase de inmundicia sexual, homosexualismo, lesbianismo, se recrean en todos estos pecados, pensando en esto, deleitándose, mirando con la mente esto. Tienen la doctrina de Balaam. Todos aquellos que se recrean en la brujería, hechicería, tienen la doctrina de Balaam. Y Dios le estaba llamando, exhortando a la iglesia a renunciar a ese pecado. Judas capítulo 1.